Bien, bienvenidos a todos a este nuevo video de En Clase con Esteban. Qué alegría tenerlos nuevamente aquí en esta aula que ustedes consideran en este momento virtual, pero que intenta ser lo más cercana, pues, lo más cercano que se pueda para que sigamos trabajando sobre este camino de la educación virtual. Este video tiene que ver con el tema de la descomposición en factores primos. Este tema tiene que ver con los otros temas que hemos trabajado, con el tema de los divisores, con el tema de los números primos y compuestos, pero tiene que ver además con otro tema que vamos a trabajar más adelante según la malla, pero que tiene mucha relevancia en este tema. Ya sabemos qué son los números primos y compuestos y cuáles son los divisores de algún número. Vamos a aprender cómo se descomponen números en factores primos utilizando los criterios de divisibilidad. Ese tema es el de los criterios de divisibilidad. Entonces vamos a trabajar sobre ellos. Dice, antes de trabajar esto tenemos que trabajar sobre los criterios de divisibilidad. Ahí está, criterios de divisibilidad. O sea que, para hablar de esos criterios, nosotros tenemos que enfocarnos en qué números nos permiten dividir a qué otros, o cuáles son las reglas que nos permiten dividir a un número en otro número. Les dejo en pantalla la siguiente información. El número 2. Un número es divisible entre 2 si termina en 0 o en cifra par. Por ejemplo, 52 es divisible por 2. Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Por ejemplo, 54 es divisible por 3. En este caso, el número 54, si sumamos sus cifras, 9, 5 más 4 es igual a 9. Por ende, 9 es múltiplo de 3. Por eso este número es divisible entre 3. El número 5 es divisible por 5 si termina en 0 o en 5. Por ejemplo, 75, que es divisible por 5. Bien, ahí lo vimos, esos son los criterios de divisibilidad que por ahora nos interesan, que son las que realmente van enfocados en los números primos. Y son criterios muy sencillos. El criterio número 2 es que si algún número termina en 0 o en cifra par, siempre va a ser divisible entre 2. En el caso del 3, si el número y la suma de sus cifras es múltiplo de 3, siempre será divisible entre 3. Entonces ahí nos proponían el 54. Y nos decían, 54, claro, 54 es divisible entre 3. ¿Pero por qué? Porque 5 más 4 es 9. O sea que 9 es múltiplo de 3. Por ende, siempre va a ser divisible entre 3 este número. Hay infinidad de ejemplos como este. Y luego nos decían también ese criterio de divisibilidad del número 5, en donde todo número que termina en 0 o en 5 será divisible entre 5. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Los voy a invitar a que tengamos también muy presentes el número 2, el número 3, el número 5, el número 7 y el número 11. Estos son los primeros números primos. ¿Se acuerdan que en videos pasados les dije, chicos, tengan muy presente estos dígitos, estos primeros números primos, porque los vamos a necesitar? Ahora bien, cuando hablamos de descomposición en factores primos, estamos hablando de dividir un número sucesivamente por cada uno de estos factores según lo convenga o según lo necesitemos. Pueden ser estos, en el mayor de los casos, incluso más, pero solo cuando lo necesitemos. Es más, yo podría decir que por ahora lo dejemos hasta el 7. Si de pronto necesitamos el 11, si necesitamos de ahí para allá, vamos mirando. Bien. La descomposición en factores primos tiene varias formas de verla, o sea, varias representaciones. Les voy a dejar en pantalla, regálenme en un momento, los tres o los
los tres tipos de descomposición que podemos realizar. Adelante. El árbol de factores, la división sucesiva o la convencional, que es la que vamos a trabajar, que es la representación que pone el número a su izquierda y sus divisores primos a la derecha. Las otras por ahora no las vamos a tocar porque quiero que comprendamos bien y exactamente esta convencional. Bien, niños, entonces, ahora sí, como lo indiqué, por ejemplo, para los factores primos del 24 ubicamos el número a la izquierda y hacemos una línea que indica que ahí es donde van a ir los divisores o los divisores primos a su derecha. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Siempre que vaya a descomponer este número, debo fijarme en cuál de los dígitos primos que tengo acá me sirven, cuál lo divide exacto, pero siempre debo procurar que sea el más pequeño. Ojo, en este caso el número es el 24. Como este número termina en 4 y 4 es una cifra par, por lo tanto todo el número es par. O sea que ya sabemos que es divisible entre 2. Recordemos ese criterio de divisibilidad por el 2 que nos decía, si el número termina en cifra par o en 0, siempre será divisible entre 2. Entonces yo ya sé que el 2 es nuestro primer divisor. 24 entre 2. Vamos a tomarnos el tiempo de decir, listo, 24 entre 2. Tomo el 2 y digo, 2 por 1 es 2, a 2, 0, bajo el 4. En la tabla del 2, el 4. 2 por 2, 4, a 4, 0. Por lo tanto, 24 dividido 2 es 12. Ahora, seguimos. Este número también termina en cifra par, por lo tanto, también es divisible entre 2. Sigamos. Y sabemos que 12 entre 2 es 6, igual lo podríamos hacer. Ojo, sabemos que el 6 también es par, por lo tanto también se puede dividir entre 2. Y 6 entre 2 es 3. 3 no se puede dividir entre 2. O sea que estábamos paraditos aquí, en el 2. Si no se puede dividir entre 2, intentamos con el que sigue. 3 se puede dividir entre 3. ¡Claro! 3 dividido 3 es 1. ¡Ojo! Fin de la descomposición. Hay que tener en cuenta algo importante, chicos. Cuando lleguemos a 1, habremos terminado siempre la descomposición. Solo al llegar a 1. Si no llegamos a 1, es porque no hemos acabado. ¿Y cómo es que nosotros comprobamos que esto esté bien? Pues claro, si son factores primos, recordemos que la multiplicación nos conforma números, como lo indicábamos en el tema de los compuestos, que 3 por 3 es 9, o sea que es compuesto. En este caso, nosotros podemos encontrar este número multiplicando estos factores. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Decimos 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8 y 8 por 3 siempre será 24. Si este número concuerda con este, la descomposición está bien hecha. En ese sentido ya resolvimos el primer ejercicio, pero podemos realizar otros. Realicemos el siguiente. 75 y lo vamos a descomponer en sus factores primos. Regálenme un momento. Bien. Aquí tenemos el 75. Efectivamente, es múltiplo de 5. O sea que ya tiene un divisor. Ya lo reconocemos. Mírenlo aquí, el 5. Pero recuerden que yo les indiqué o les dije que como consejo siempre debíamos intentar que fuera el número más pequeño. ¿Será que el 5 es el único número que me divide el 75 exactamente y que sea el primo más pequeño?
Vamos a mirar. Recordemos que había un criterio de divisibilidad del 3 que nos indicaba que cuando la suma de estos dos dígitos fuera múltiplo de 3, pues también sería divisible exactamente entre ese 3. O sea que 5 más 7 son 12. Evidentemente, 12 es múltiplo de 3. O sea que el número que lo puede dividir exactamente y más pequeño es el 3. Entonces nosotros vamos a realizar el buen trabajo de decir, listo, 75 entre 3. El 7 es más grande que el 3, puedo dividir con el 7. En la tabla del 3 que mide 7, 3 por 2 es 6, a 7, 1, bajo el 5. En la tabla del 3 que mide 15, 3 por 5, 15, a 15, 0, fin de la división. O sea que 75 entre 3 es 25. Ojo, tenemos que hacer el mismo ejercicio. 25 es múltiplo de 5, por lo tanto, por defecto, este número ya va a ser divisible entre 5 exactamente. O sea que podríamos decir que 5 lo divide exactamente. ¿Habrá de pronto un número que lo divida y que sea más pequeño y sea primo a la vez? Miremos. 5 más 2 es 7. Y en realidad 7 no es múltiplo de 3. O sea que no lo acoge la regla del criterio de divisibilidad del 3. Y el número tampoco es par. O sea que tampoco lo acoge la regla del 2. Por ende, el 5 sí sería el número más pequeñito y primo que lo divide. El 5 entre el 25 entre el 5, hagamos el buen ejercicio como lo hicimos ahorita de dividir. A veces parece un poquito largo, pero yo sé que incluso entre ustedes a veces hay dudas o hacemos un ejercicio mal porque no nos tomamos el tiempo de hacerlo completo y de rectificar. Entonces por eso lo hacemos así. El 2 es muy pequeño, o sea que tenemos que coger más cifras. 25. 5 por 5 es 25. A 25, 0. Fin de la división. Por ende, esto es 5. Debemos encontrar un primo que nos divida al 5. Evidentemente, el único número primo que nos lo divide y que sea más pequeño es el 5. O sea que 5 entre 5 es 1. Y habremos terminado la descomposición. ¿Cómo rectificamos si esta descomposición es correcta? Pues nosotros debemos hacer la multiplicación. 3 por 5 es 15. Y 15 por 5, 5 por 5, 25. Pongo el 5 y llevo 2. 5 por 1, 5 y 2, 7. Evidentemente, esa descomposición es correcta. O sea que los factores, cuando yo les pregunte, bueno, ¿y cuáles son los factores primos del 75? O cuando alguien se les pregunte, ustedes van a decir el 3 y el 3 y dos 5. El 2, 3 y un 3. Aunque esto lo podemos expresar de otra forma, como lo es. 3, el 3 y una potencia que es 5 dos veces, o sea, 5 a la 2. Lo mismo aquí, que es el 3 y una potencia del 2 a la 3. Aunque esto lo vamos a ver más adelante, que es como si escribiéramos lo siguiente. 3 y 5 por 5. Y aquí 3 y 2 por 2 por 2. Es la misma expresión matemática, no hay problema. O sea que ya hicimos el ejercicio con estos dos números. Vamos a hacerlo con algunos otros más para que quede un poco claro la temática. Bien. Entonces, nosotros lo vamos a hacer ahora, intentémoslo hacer con este número 98. Recuerden, el número lo escribo a la izquierda y en la mitad escribo la línea que me va a permitir escribir los divisores primos de ese número a la derecha. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es preguntarme, 98 es par, claro, termina en 8 y 8 es un número par, lo que indica que el 2 ya lo dividiría de manera exacta.
O sea que el 2 es nuestro número primo exacto que lo va a dividir en este caso. Hagamos el ejercicio. 98 entre 2. El 9 es más grande que el 2. Por ende, yo puedo dividir. 2 por 4 es 8, a 9, 1 bajo el 8. En la tabla del 2 que me dé 18, 2 por 9 es 18, a 18, 0. Por ende, 18 dividido 98 dividido 2 es 49. Ahora debo preguntarme, ¿listo? ¿Qué número me podría dividir al 49 exactamente y que sea primo? Bien, hagamos el ejercicio. Ya sabemos que por 2 no, porque no es par. Por 3, intentémoslo con el criterio de divisibilidad. 9 más 4 es 13. Y por ende 13 no es divisor de múltiplo de 3. Seguimos. Por 5, no puede porque no termina ni en 0 ni en 5. Por 7, claro, por 7, porque ya hay una multiplicación que por 7 me dé 49, ya se estarán imaginando cuál es, ¿cierto? 49 entre 7, evidentemente, es 7, aunque lo podríamos también hacer. 49 dividido 7, para que vayamos teniendo todo el proceso completico. El 4 es más pequeño que el 7, pero el 49, vaya que se me sirve. En la tabla del 7 que me dé 49, 7 por 7, 49 a 49, 0. De ahí es donde nosotros sacamos estos resultados, porque quizás a veces los profes hacemos un poco rápido los ejercicios y no comprenden de pronto de dónde salen. O ustedes como estudiantes se despistan un momento y, uy, ¿de dónde salió esto? De aquí, de estas divisiones. Quizás lo esté haciendo un poco rápido, pero porque ya de esto teníamos un poquito de conocimiento. Pero también creo que le estamos dedicando el tiempo preciso. Bien, 7, nos quedó 7. 2 no me lo divide exactamente, imposible. 3 tampoco porque 7 no es múltiplo de 7. De 3, 5 tampoco porque no termina ni en 5 ni en 0. 7 sí, porque obviamente 7 tiene la capacidad de dividirse exactamente al mismo. 7 entre 7 es 1 y terminé la descomposición. ¿Cómo podría yo reconocer si esa descomposición es correcta? Efectivamente, haciendo lo siguiente, multiplicando. 2 por 7 es 14 y 14 por 7, 7 por 4, 28 y llevo 2, 7 por 1, 7 y 2, 7, 8 y 9, 98. Ahí está. De esta forma es como nosotros siempre vamos a comprobar si están bien resueltas esas descomposiciones. Hay una forma de escribirla. Si yo les digo cuáles son los factores primos de este número, entonces ustedes me van a escribir 2 y puede ser 7 por 7, ¿cierto? O puede ser 2 y 7 a la 2, pero ya esto es tema de un poquito más adelante, pero habrán algunos de ustedes que ya saben hacerlo. Vamos a hacer un último ejercicio matemático para pasar a la solución del problema que tenemos para hoy, ¿vale? Entonces por ahí tenemos el número 110. El número 110 lo ubicamos al lado izquierdo, hacemos la línea y al lado derecho debemos indicar todos los divisores primos de ese número. O sea, todos los factores primos del 110. Vamos a empezar. Debemos analizar el número. Lo primero que hacemos es analizar el número. El 110 termina en 0, o sea que es par, o termina en cifra par. Por ende, podemos dividirlo entre 2. O sea que el primer divisor primo, el primer factor primo del 110 sería 2. Vamos a dividir por aquí a un ladito 110 entre 2 para que todos tengamos una idea de cómo se hace. El 1 no me divide al 2, pero el 11 sí. En la tabla del 2 que me dé 11, 2 por 5 es 10, a 11 1 bajo el 0. En la tabla del 2 que me dé 10, 2 por 5 10, a 10 0. O sea que 110 entre 2 es 55.
Debemos seguir, pero ya sabemos algo. Ojo, este número termina en 5, o sea que siempre será divisible entre 5. ¿Podría tener algún factor que sea primo y que nos lo divida más pequeño? Puede ser, miremos. 5 no podemos dividirlo entre 2 porque no es par, ni este número no es par, ni termina en cifra par. Podemos dividirlo entre 3, sumemos 5 y 5 son 10 y 10 no es múltiplo de 3. Por ende, claro, el único factor primo que lo dividirá exactamente es el 5. Vamos a dividir. 55 entre 5. Con el 5, claro que sí puedo dividir. 5 por 1 es 5, a 5, 0, bajo el 5, y 5 por 1 es 5, 5, 0, fin de la división. 55 entre 5 será 11. Ojo que aquí puede haber algo importante que hacer. Vamos a mirar. No lo puedo dividir entre 2 porque el criterio de divisibilidad dice que debe ser par o terminar en cifra par. Entre 3 tampoco lo puedo dividir porque 1 más 1 es 2 y 2 no es múltiplo de 3. Tampoco lo puedo dividir entre 5 porque no termina ni en 0 ni en 5. Tampoco lo puedo dividir entre 7 porque si yo divido entre 7 me da una división inexacta. Por ende no podría ser factor primo. Y ustedes me dirán, profe, ¿qué hago? ¿Se acuerdan que ahí teníamos un 11 que al principio lo habíamos borrado? Claro, entonces hay que volverlo a ubicar, porque según la criba de Eratóstenes, el número que sigue siendo primo después del 7 es el 11. Y a ver, ¿será que 11 me dividirá exactamente a 11? Claro. Entonces, ese es el siguiente. Claro que sí nos puede dividir el 11 exactamente. 11 entre 11 es 1 y terminamos la descomposición. ¿Cómo lo comprobamos? Lo comprobamos de la siguiente manera. 2 por 5 es 10 y 10 por 11. Entonces multiplicamos 1 por 0, 0, 1 por 1, 1 y ya multipliqué por las unidades. O sea que ya debo multiplicar por la decena y debo guardarle el espacio de esta decena. O sea, debo empezar justo en la línea de la decena. La siguiente multiplicación. 1 por 0, 0, 1 por 1, 1. Y tengo dos productos, porque es como si yo estuviera haciendo una multiplicación pequeñita para este 1 y una multiplicación pequeñita para este otro 1. Entonces, estos dos productos los debo sumar. Y digo, 0 más 0, 0, 1 más 0, 1 y 1, 1. Por ende, me dio 110. Quiere decir que la descomposición es correcta. Vamos a realizar ahora un ejercicio problema. Se los voy a dejar en pantalla para que lo leamos. Tania compró 10 chicles de fresa y Manuel 15 de menta. Quieren repartirlos en bolsas sin que sobre ninguno. ¿Cuántas posibilidades tienen para organizar cada uno en cada bolsa? Bien, vamos a resolver el problema y a pesar de que ya lo leímos, vamos a leerlo de manera comprensiva, ¿vale? Tania compró 10 chicles. Ojo que ese 10 chicles ya es un dato. Recuerden que ese es un enunciado matemático y tiene unas características específicas. Entre esas características que posee unos datos matemáticos. Y aparte de eso que ya tiene una información que nos interesa. Y al final del problema tiene una pregunta. Este problema, esta situación, sí concuerda con cada una de esas peticiones que les acabo de decir. O sea que sí es un enunciado matemático. Entonces íbamos en que Tania compró 10 chicles. Ese es nuestro primer dato. Manuel, 15. O sea que ese 15 también es otro dato que nos interesa. Quieren repartir en bolsas sin que sobre ninguno. ¿Cuántas posibilidades tienen para organizar los chicles y cuántos chicles pondrán en cada bolsa? Ya encontramos los datos. Ahora miremos cuál es la información que nos interesa. La información que nos interesa es que ellos tienen la
quieren repartir los chicles en bolsas sin que sobre ninguno. Esa es la información que nos interesa. Que repartan en bolsas y sobre ninguno. Y la pregunta es, ¿cuántas posibilidades? O sea, que ya nos están hablando de qué formas. Cuando nos hablan de posibilidades, nos hablan de cuántas formas hay de, en este caso, organizar algo. Tiene para organizar los chicles, bien, lo que les había dicho, y cuántos chicles pondrán en cada bolsa. O sea, que cuántos chicles pondrán en cada bolsa. Eso nos está indicando realmente cuáles son las divisiones exactas que tienen estos números. O sea, que vamos a resolver. Lo primero que yo haría, o lo que debemos hacer, es mirar, listo, el 10. Este 10 corresponde a Tania. Y luego tenemos el 15, que corresponde, bueno, no lo puedo hacer de este lado para la descomposición, a Manuel. O sea que yo ya comprendí que lo que debo hacer es descomponer estos dos números. ¿Y encontrar qué? Empezamos. El 10, recordemos los números primos que necesitamos, el 2, el 3, el 5, el 7, y de pronto hasta ahí. Luego miramos si de pronto necesitamos alguno más, pero no creo. El 10 termina en 0 y además es par. O sea que ya es divisible entre 2. O sea que 2 es nuestro primer divisor. 10 entre 2 pues es 5. ¿Y cuál de estos números me divide al 5 exactamente y que sea más pequeño? El 2 no, porque no es múltiplo de 2. El 3 no, porque tampoco es múltiplo de 2. El 5 evidentemente sí. 5 entre 5 es 1 y habré terminado. Vamos con este, el 15. El 15 termina en 5, ¿cierto? Termina en 5. Pero, ojo, sus cifras son, al sumarlas, son múltiplos de 3. O sea que el divisor o el número primo que lo divida más exactamente y más pequeño es el 5, es el 3. Por ende, 15 entre 3 es 5. Ojo a lo siguiente. Necesitamos siempre que cuando vayan a observar o analizar el número, piensen en cuál de estos me sirve que sea más pequeño. Porque naturalmente, 15 es múltiplo de 5, dividámoslo por 5. Pero ya hay un número primo que lo divide exactamente. Ahora sí, el 5. ¿Cuál me lo divide? Pues pasa lo mismo que aquí. El 5 y 5 entre 5 es 1 y habré terminado la descomposición. Entonces reconocemos que esta es la de Manuel y que esta es la de Tania. Ahora la pregunta es, ¿cuántas posibilidades tiene cada uno de organizar sus chicles? Pues tienen 2 posibilidades. Esta, Tania, tiene 2 posibilidades. Una, hacer 2 bolsas y en cada bolsa meter 5. Miren que ahí hay 5. Para un total de 10. O tienen la otra posibilidad que es, esta es la posibilidad 1, esta es la posibilidad 2, que tiene 1, 2, 3, 4 y 5, y en cada una meter 2, para un total de 10. Ahí estaríamos hablando de las 2 posibilidades de Tania. Bien, vamos para las posibilidades de Manuel. Tiene dos también. Una, realizar 3 bolsas, esta es la posibilidad 1, y en cada bolsa meter 5. O estamos hablando de que hay otra posibilidad que es hacer 5 bolsas y en cada una meter 3. Entonces, esta es la posibilidad 2. ¿Cierto? Entonces estaríamos hablando que Manuel tiene la posibilidad 1 de hacer 3 bolsas y meter en cada bolsa 5, o que Manuel tiene la posibilidad de hacer 5 bolsas y en cada una meter 3. De esta forma hemos dado respuesta a el problema. O sea que si nos preguntan ¿cuántas posibilidades tienen de organizar los chicles? La respuesta sería cada uno tiene 2 posibilidades. Seguimos.
¿cuántos chicles podrán tener en cada bolsa? Entonces la respuesta sería, Tania tiene la posibilidad, o Tania podría meter en 2 bolsas, cada una, 5 chicles, o Tania podría meter en 5 bolsas y en cada bolsa meter 2 chicles. O en el caso de Manuel, Manuel puede hacer 3 bolsas y meter en cada bolsa 5 chicles, o Manuel puede hacer 5 bolsas y meter en cada una 3 chicles. De esta forma habríamos resuelto un ejercicio problema con estos factores primos, con esta descomposición de factores primos. Por ahora, esto ha sido todo. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias por sintonizar de nuevo. Esto es En Clase con Esteban.